mesa a Héctor Saúl Telles, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Con el gusto de saludarte. En un momento se integra el diputado por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, también colaborador de esta mesa. Y bueno, pues vamos empezando contigo, diputado Héctor. El día de hoy me parece para muchos especialistas en materia de acceso a la información, de anticorrupción, pues lo están viendo como un día negro, sobre todo por esto que vimos, la desaparición ya definitiva del órgano rector del acceso a la información y a la transparencia. ¿Qué está en juego, teniendo en cuenta cómo queda con esta nueva transparencia del pueblo adjunta o sectorizada a la Secretaría de Anticorrupción del Gobierno Federal, adjunta al Ejecutivo Federal? Es decir, todo queda en manos del Ejecutivo. Desde tu perspectiva, diputado, ¿qué está en juego en este tema? Pues mira, Gabriel, hay que mencionarle a todo el auditorio que lo que pasó el día de ayer fue ya la estocada final en materia de transparencia y combate a la corrupción en nuestro país. Todo el avance de la lucha ciudadana de prácticamente 5 décadas en evolución positiva en el tema de acceso a la información se echaron por la borda el día de ayer. Se consumó de esta forma pues la obsesión de este régimen, la venganza personal que inició el expresidente López Obrador en contra del INAI, que continuó también ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, y ayer se destruyó completamente el órgano, para que entienda el auditorio, es el órgano que se encargaba de garantizar que las personas pudieran tener acceso a lo que está haciendo el gobierno. Hablemos de un municipio, hablemos de un gobierno estatal, hablemos del gobierno federal, cualquier dependencia que conozcamos de gobierno estaba obligada a informar cuando un ciudadano preguntara sobre lo que está realizando, pues de gastos, de contratos, de cuánto ganan los funcionarios públicos, muchas situaciones que podría preguntar las personas. Había un órgano que era el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que garantizaba que esas preguntas que hacía la ciudadanía fueran contestadas fehacientemente y correctamente por el gobierno. Y aparte, garantizaba que cuando el gobierno no quería dar la información o la clasificaba como reservada o confidencial o algún otro argumento para no dar esa información a las personas, existía precisamente el INAI para obligar, si es que había elementos suficientes, obligar a que ese ente, a esa dependencia, entregara la información que estaba pidiendo el ciudadano correctamente con base en la propia ley. Hoy ya no existe el INAI. Hoy lo que pasa es este retroceso de los avances que se tuvieron, pues ya no existen. Hoy quieren crear este órgano desconcentrado que es Transparencia para el Pueblo, pero que va a depender directamente del propio gobierno. Si tenía una característica el extinto INAI, era que era completamente independiente, autónomo, que no podría ejercer el gobierno ninguna presión sobre el INAI para tomar una decisión sobre el momento de que no quisieran otorgar información. Hoy el nuevo órgano pues no tiene esa garantía, no tiene esa autonomía, no tiene esa imparcialidad, se viola el principio de certeza, se viola el principio de que no pueda ser juez y parte el gobierno al momento de estar dirimiendo el acceso a la información, y obviamente pues se pierde completamente el carácter de una correcta rendición de cuentas. Y hoy lo que va a pasar, Gabriel, es que los ciudadanos van a tener que litigar contra el gobierno si es que no le quiere dar la información sobre un contrato, sobre algún sueldo, sobre alguna política, sobre un programa social, sobre algún resultado de las políticas públicas. Va a tener que ir a pelear con el gobierno para ver si el gobierno él mismo se va a calificar, a ver si quiere dar o no la información. Es un grave retroceso, Gabriel. De verdad, estamos cayendo en una opacidad y una falta de rendición de cuentas por parte de este régimen. Bien.
Oye, déjame digo, tratar también de poner esto. Son 23 años y entiendo que en el que, por cierto, yo utilicé en varias ocasiones la plataforma de transparencia para precisamente acceder a cierto tipo de información. Lamentablemente, esos 23 años, diputado, también hubo ciertamente una serie de acusaciones muy fuertes entre los consejeros, señalamientos inclusive de corrupción y de nepotismo, que me parece que pues ahí quedan. No es todo el instituto, no es todo el INAI, no es todo los 23 años. Me parece que sin el INAI hubiera sido muy difícil saber mucho de los casos como Ayotzinapa o de la masacre de San Fernando. Pero esta parte con la cual argumenta la 4T, pues era costoso, corrupción y nepotismo y todo esto, pues vaya, ¿qué decir de esa parte que está ahí también? Pues mira, Gabriel, yo creo que es importante señalar que cualquier error que pudiera haber cometido algún comisionado, algún funcionario, es completamente corregible, pero no puede ser un sustento, un argumento para destruir una institución importante. Más allá de las personas, Gabriel, está la institución garante de un derecho fundamental de la ciudadanía, que es conocer lo que está haciendo el gobierno con los recursos de los mexicanos. Entonces, pues ese tipo de argumentos no son válidos. Yo creo que si hay algún error, algún exceso, debe de corregirse y castigarse, pero no se puede castigar a la institución por esos motivos y destruirla y extinguirla, pero sobre todo vulnerar un derecho que es de la ciudadanía para conocer pues lo que hace el gobierno, para conocer lo que es público y que no puede ser escondido, ocultado, o no puede ser confidencial, o no puede ser reservado por el gobierno, porque tiene un carácter público y todos los mexicanos tenemos derecho a conocerlo. Entonces, ese argumento no es válido. Hay muchos casos de corrupción mucho más graves y no se han destruido instituciones. Simplemente en cualquier dependencia seguramente puede haber actos de corrupción y no es motivo para que se pierdan ni los programas ni las dependencias. Hay corrupción, por ejemplo, en el programa de adultos mayores, ¿no? Ha habido observaciones por la Auditoría Superior de la Federación graves, y no por eso estamos pidiendo que se extinga el programa de adultos mayores. Bien. Bueno, diputado Héctor, dame oportunidad de ir a la pausa. Escuchaba recientemente a Gerardo Laviaga, quien fue excomisionado del extinto IFAI antes del INAI. Y bueno, él planteaba todo el proceso de lo que es pues la queja. Aquí me gustaría centrar después de la pausa. Ahora, ¿con quién nos vamos a quejar si la información no me la quiere dar cierta autoridad, cierta dependencia? Me gustaría conocer tu opinión sobre todo este proceso, cómo queda. Voy a la pausa y regresamos. Me dice que pues que el ISSSTE tiene que cambiar, que es una administración nueva, que trae a su gente, que no sé qué, que no sé cuánto, y que por favor firme la renuncia. Y te dice, no, pues no hay liquidación, no hay finiquito, justificándose que ahorita no hay dinero en el gobierno. Se dijo que no se iban a tocar los derechos de los trabajadores de los 7 organismos autónomos por desaparecer, pero a Montserrat como a Sonia no solo les pidieron su renuncia, sino les negaron la liquidación a la que tenían derecho. Ellas son parte de las 3.686 plazas que se van a cancelar con la desaparición de estos organismos. También son parte de las 6.253 plazas que este año desaparecen del gobierno federal para ahorrar 12,000 millones de pesos. Pero si bien muchos de los trabajadores a los que se les está pidiendo su renuncia tenían plazas de honorarios, también se ha ido personal de base y de confianza. A estos últimos son a los que se les pide su renuncia para evadir el pago de sus derechos. Pero tanto los trabajadores al servicio del Estado que conforman el apartado B como los que están al servicio de una empresa en el apartado A tienen derechos laborales. En el caso de los de la administración pública, los trabajadores de base, que son los que conforman 70% de 1.6 millones de trabajadores, gozan de todos los derechos y también los de confianza. No, porque ya llegó otro jefe, otro director, otro subsecretario, va a decir, ya cámbielo. Tiene el derecho a demandar, tiene que demostrarse la pérdida de la confianza. No nada más le voy a decir, oye, ya te vas.
No, tiene que documentarse, notificarse. Estas renuncias atentan además con obligaciones de transparencia porque no se cumple con la entrega-recepción de los cargos en perjuicio de las propias instituciones. Y no tienes esa oportunidad de que alguien te reciba o de que tú entregues formalmente. O sea, ¿cómo te respaldas? Hay muchos compromisos que trae la nueva administración y incluso hay gente que dice puede ser que estén fuera si es el mismo partido. Si no nos quieren en su administración está bien, pero liquídenos. No hagan este tipo de cosas que al final es violencia y además están contradiciendo los ideales de la 4T. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Bueno, ya vamos a la recta final y agradezco y se suma a esta mesa al diputado por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja. Y bueno, pues seguimos con el diputado federal también de Acción Nacional, Héctor Saúl Telles. Y bueno, me gustaría que se está incorporando diputado Ricardo Mejía. ¿Cómo se observa, cómo se justifica la desaparición del INAI, teniendo en cuenta tantos señalamientos que se han venido dando en relación a, pues, al órgano rector? Se cortó el audio. Adelante, diputado. Te decía, diputado, con el gusto de saludarte como siempre y bienvenido nuevamente a este espacio. Igualmente. Te preguntaba ¿cómo se argumenta la desaparición, cómo se defiende la desaparición del INAI hoy que ya se publica en el diario oficial, pues ya se oficializa, vaya. Diputado. Sí, bueno, ya esto deriva de la reforma constitucional a los artículos 6 y 16 y ayer aprobamos en la Cámara de Diputados por una amplísima mayoría las nuevas leyes que vienen a regir toda la materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y otra más de protección de datos personales en protección de particulares. Y esto es parte de la reforma constitucional ya aterrizada en nuevas leyes. Ahora serán diferentes órganos quienes van a ser los encargados de darle cauce a las solicitudes de acceso a la información. Se crea el organismo público desconcentrado Transparencia para el Pueblo, que será la segunda instancia. Estará encargado también de la plataforma de transparencia y cada poder del Estado mexicano tendrá su propio órgano garante y además el INE estará por lo que respecta a los partidos políticos y también las autoridades laborales por lo que respecta a los sindicatos y de igual manera en cada entidad federativa se tendrá que hacer lo conducente. Como lo comentamos, esta reforma va a permitir que con el 34% de lo que se gastaba en el INAI ahora se puedan desarrollar estas acciones. Están garantizados los derechos constitucionales y bueno, pues hay evidentemente debate, pero bueno, ya la mayoría del Congreso, que es la que toma las decisiones, ya aprobó las nuevas leyes. Así es, ya están aprobadas. En este sentido, te sumo justamente al debate, Héctor, tú ¿qué es lo que se viene entonces, teniendo en cuenta que cada dependencia son 18 dependencias, 18 órganos, pero pues llama la atención que una de ellas, pues el órgano rector estaría a cargo del Ejecutivo Federal. Héctor. Pues mira, Gabriela, a mí me parece que con mucha soberbia se anuncia que la gran mayoría en el Congreso destruyó la transparencia en nuestro país. Eso debería ser un motivo de vergüenza y no de orgullo, porque en realidad se están echando atrás más de 50 años de lucha ciudadana por acceder a la información de lo que está haciendo el gobierno con el dinero de los mexicanos. Y todo esto se abona, Gabriel, en un marco en donde México ha sido hoy calificado en el lugar número 140 de 180 países en materia de transparencia y combate a la corrupción. Hemos caído, fíjate, 45 lugares desde que llegó este régimen. Hemos perdido 45 lugares en este índice de percepción, desde el lugar 95, que fue el mejor lugar
que tuvimos. Y lo que va a pasar de ahora en adelante, Gabriel, es que las personas, los reporteros, las personas, los ciudadanos, los políticos, quien me quieras decir, ya no va a poder tener acceso a la información de una manera garantizada como estaba antes, porque ahí pudimos conocer los temas como la Casa Gris, en donde el hijo del presidente López Obrador, que en este caso José Ramón, sabemos que hoy benefició con 23 mil millones de pesos a la empresa Baker Hughes, donde trabaja su esposa, y también supimos de los 15 mil millones de pesos que se robaron en Segalmex, y también nos conocimos todos los contratos que llevó a cabo el clan de los hijos López, en este caso Andy y Bobby López Beltrán, con su amigo Amílcar Olán, en donde se otorgaron 1.750 millones de pesos en contratos para este consorcio de tráfico de influencias formado por los hijos del presidente López Obrador. Esa es la gravedad de los temas que ya no vamos a poder conocer, porque este gobierno tiene una obsesión por la opacidad, por tapar las cosas, porque la gente no conozca cómo se utilizan los recursos. Y tampoco hay una justificación en el tema presupuestal, porque tan solo 1,000 millones de pesos se gastaba en promedio el INAI cada año en presupuesto. Pero imagínate, con la refinería de Dos Bocas, con el Tren Maya, con el aeropuerto Felipe Ángeles, fíjate, nada más sumando esas 3 obras inútiles que se han hecho durante esa gestión, suman más de 1,000 millones de pesos. Más de 1 billón de pesos, perdón, 1 billón de pesos. Podría vivir el INAI 1,000 años. Muy bien. O sea que el tema de austeridad no es una justificación, Gabriel. Muy bien. Diputado Bermeja, por favor, concluye. Sí, bueno, en nuestra opinión, yo voté en contra del INAI cuando se creó en la legislatura 2012-2015, porque sabía que iba a ser un elefante blanco. Yo voté en contra de todas las reformas del Pacto por México y esta legislatura le está dando marcha atrás a toda esa embestida prianista y por eso estoy muy orgulloso de lo que acabamos de hacer. Va a haber ahorros y además, a ver, el tema de la estela de la luz, de la barda de Pemex, tanta corrupción, la Casa Blanca de Peña, los hijos de Fox, bueno, los yernos, estos Briviesca. Entonces es pura fraseología. La verdad es que ya se aprobó, va a haber ahorros, va a haber garantía de acceso a la información pública y todo este rollo de los trabajadores, pues son los consejeros, los comisionados que generaron esto, pero ya hay un decreto y se van a garantizar los derechos y al tiempo lo van a ver. ¿Sería cuánto? Muy bien. Muy bien, diputados, pues se nos acabó el tiempo. Yo qué más quisiera tener más tiempo porque este tema da para más. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Héctor. Gracias, diputados, por haber estado con nosotros. Y a usted también, que estuvo